Quiero saludar a la iglesia, aquellos que están con nosotros en la Radio Manaim, Web Manaim, y también por la FM 100.3, con la paz del Señor Jesús. Vamos a colocarnos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, a partir del versículo 23. Carta a los Hebreos, capítulo 11, a partir del versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Que Dios bendiga nuestras vidas. Pueden tomar asiento. El texto hace aquí un resumen de la historia de Moisés. ¿Qué historia de aquel que fue rescatado? Su alma fue rescatada. Vemos desde el inicio la importancia de la familia. Moisés nació y la palabra de Dios dice que él fue escondido, porque cuando él nació había un mandato real de que todo hijo varón de los hebreos tenía que morir. Nació en Egipto, era muerte segura. Mas cuando los padres oyeron, la palabra de Dios dice que él fue escondido. Escondido para que él no fuese tomado y así fuese ejecutado y muerto. Mas él fue preservado. Y ese cuidado que la familia tuvo con él trajo un significado profundo en la vida de Moisés, porque hubo un vínculo entre él y su verdadero origen. Él nació en Egipto, pero él tenía un origen diferente. Él tenía un otro lugar, una otra patria que había sido preparada para él. El hombre, él puede nacer en este mundo, mas él tiene que entender que él no pertenece al mundo. Dios preparó para el hombre una morada eterna en los cielos. Moisés entonces fue escondido y allí él aprendió allí que había un Dios. Aprendió que en Israel había Dios. Él aprendió que el Dios verdadero fue aquel Dios de sus padres. Él entendió esto. Y él fue creciendo allí. Fue tomado como hijo de la hija de Faraón. Creció en el palacio del rey, instruido en la ciencia de Egipto, preparado para volverse faraón, postulante al trono, heredero del trono de Egipto, aquel que podría futuramente sentarse en el trono como faraón, o por lo menos disputar con otro de sus pares ahí. ¿Cuál sería? El derecho de ir al trono de Egipto, o tal vez por lo menos como un gran noble que existía allí, que la historia podría tener en sus registros. En la historia estaría Moisés. Mas un día, él tuvo que definir su vida. Él tenía que escoger si él quedaba como príncipe de Egipto
o si él volvería al Dios de sus padres. Si él sería un hombre importante, un noble, un faraón, o si él sería un siervo. Y la palabra de Dios dice que él escogió servir. Él escogió al Dios de Israel. Él escogió al Dios de sus padres. Él escogió aquel Dios que él había probado, algo que nunca había probado en Egipto, ni como noble, ni como nada. Y cuando él decidió esto, aquel Egipto que lo acogió, aquella nación que cuidó de él, que lo instruyó, que lo preparó para ser noble, pasó a ser perseguido en aquel mismo lugar. El hombre, él tiene que dar una definición en su vida. O él escoge este mundo para vivir, o él escoge preservar su alma. O él escoge esta vida aquí, o él escoge la vida eterna con Dios. Y el texto dice que él rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo volverse un siervo de que por un breve momento, tener el gozo de los tesoros de Egipto, porque él prefirió una tierra futura. Él prefirió la elección de la redención de su alma, que es la elección que el hombre necesita hacer cuando el hombre nace. Llega un momento de su conciencia que él tiene que escoger. O él tiene su existencia calculada en esta breve vida, o él tiene su existencia preservada por toda la eternidad. La palabra de Dios dice que la elección de Moisés fue sabia, fue la más inteligente. El tiempo que pasó, la historia que quedó, los registros históricos, si alguien buscase, no va a encontrar registros de Moisés en los registros de los egipcios, porque él rechazó ser parte de aquella historia. Él escogió ser parte de una otra historia. Él escogió ser parte de un otro pueblo. Él escogió ser parte de un pueblo que tenía una promesa de Dios. Y por la razón del hombre, la elección de Moisés fue una estupidez. Porque él sabía cuando él escogió aquello, que Dios había hecho una promesa para aquel pueblo, que les daría una herencia en una otra tierra. Una tierra que Moisés, aún como príncipe, nunca había visto. Y los hebreos como cautivos nunca habían ido todavía. Mas pasaba de generación en generación. Dios tiene una tierra para nosotros. Mira, Dios tiene una herencia. Dios preparó para nosotros. ¿Dónde es? Es una tierra que emana leche y miel. ¿Tú conoces? No. ¿Tú viste? No, nunca estuve. Pero ¿cómo puedes creer en algo así? Nosotros aquí cautivos de los egipcios, presos, y tú crees en alguna cosa así. Tú piensas que eso es racional. Tú como hombre inteligente piensas así. Moisés, eres príncipe. Eres un hombre estudiado en la mejor escuela de los egipcios y vas a creer esto. Mira, el Dios de Israel habló conmigo. En una zarza que ardía y no se consumía, él dijo: Moisés, saca las sandalias de tus pies porque el lugar es santo. Yo descubrí que este Dios es diferente. Él quiere santidad del hombre. Él quiere al hombre purificado de sus pecados. Él quiere al hombre preparado para encontrarse con Dios, porque este Dios es santo. Y este Dios me quiere en su presencia. Yo oí la voz de Dios. Dios habló conmigo. Y él dijo que este pueblo iría a una tierra diferente. Iba a ir a otro lugar. Sería librado de la esclavitud. Moisés, es imposible. Es imposible para el hombre. Es imposible para ser librado de los vicios. Es imposible a los hombres ser librados de muchos problemas de su pasado. Mas Dios hace todo nuevo en la vida del hombre. Dios da al hombre un nuevo nacimiento, una vida nueva, diferente de aquello que él vivió. La palabra de Dios dice que todo eso es por la fe. No por la fe que el hombre generó en sí mismo, mas por la fe que es dada por Dios. La palabra de Dios dice que por la fe ellos dejaron Egipto. Aún bajo la ira de Faraón, aún bajo la amenaza de su ejército poderoso, ellos no temieron aquello, porque había un llamado de la voz de Dios.
El hombre, él no puede resistir al llamado de la voz de Dios. Muchos resisten. Dios llama al hombre, toca su corazón y ellos cierran su corazón. Dios llama de nuevo y cierran su corazón. Y el consejo de la palabra de Dios es: si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, mas abrid para que él entre en su vida. Por eso, por la fe, ellos dejaron Egipto. Por la fe, cuando dejaron Egipto, había un ejército persiguiéndoles. Delante había un mar. Ellos estaban allí, presos entre dos situaciones de las que no podrían salir. La palabra de Dios dice que por la fe, ellos pasaron el mar como por tierra seca. ¿Dónde se vio esto? ¿Cómo usted puede imaginar un pueblo atravesar un mar como tierra seca? Mas la palabra de Dios dice que cuando el pueblo vio aquello, la orden fue esta: díganle al pueblo que marche. Marchar como el mar está delante, marchen. Y el pueblo marchó y el mar se abrió. Como tierra seca y atravesó hombres, mujeres, niños, animales, personas, ancianos, enfermos, todos lograron atravesar. Y el ejército de Faraón vino con carros veloces y no lograron. La palabra de Dios dice que Israel atravesó el mar. Los egipcios no lograron hacerlo. Y la palabra explica por qué. Israel, antes de atravesar el mar, ellos celebraron la Pascua. Antes de atravesar el mar, el cordero fue muerto. La sangre fue derramada. Ellos tuvieron la sangre pasada en los umbrales de sus puertas, en los dinteles, con cayado en la mano, descalzados, lomos ceñidos. El hombre preparado para la partida. El hombre listo para encontrarse con su Dios. La palabra habla que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los pies calzados hablan de la preparación del Evangelio de la paz, vestiduras de salvación, la dirección del Espíritu Santo en la vida del hombre. Entonces, cuando él va en esta condición, puede tener un ejército persiguiendo, puede haber un mar rojo delante, puede haber todo. Nada va a impedir la caminata del siervo de Dios. Nada, ninguna lucha, ninguna prueba, ninguna enfermedad no impide, porque el hombre está definido en aquel propósito que es ir a la tierra de la herencia. Los egipcios intentaron también, mas ellos no pasaron por la sangre del cordero. Ellos intentaron pasar el mar rojo, mas sin una experiencia de salvación. Sin una experiencia de salvación, sin una experiencia con Jesús, si el hombre sin entregar su vida, nunca va a lograr pasar esa dificultad en su vida. Mas cuando el hombre tiene una experiencia con el Señor, creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, confiesa sus pecados, Él está listo para la partida. Hermanos, el Señor Jesús, Él ha dicho a su iglesia: en breve volverá. Vivimos el tiempo del pronto. El momento que vivimos es el momento del pronto. Muy pronto, todo va a consumarse. Muy pronto estaremos en esta tierra de la promesa. Mas nunca vimos esta tierra, nunca estuvimos allá. ¿Cómo podemos por la razón entender esto? La palabra dice, fue por la fe. Por la fe alcanzamos nuevos cielos y nueva tierra. Por la fe sabemos que nacemos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Por la fe sabemos que recibimos la identidad de este mundo, mas no es nuestra identidad, porque nuestra identidad es afirmada con el Señor. Nosotros somos ciudadanos de los cielos. Por la fe sabemos que hay un desierto delante, mas sabemos que va a haber el agua de la roca sobre nosotros, va a haber la nube del Señor haciendo sombra, que el frío de la noche no nos va a asustar, porque hay una nube de fuego cubriéndonos. La iglesia camina así. Ella sabe el momento profético que vive. Ella sabe que es el momento del pronto. Mas la iglesia no teme los temores nocturnos porque ella sabe que el Señor está con nosotros. Moisés escogió su historia. ¿Cuál es la historia que usted escoge para su vida? ¿Qué historia usted va a escoger para ser registrada en la eternidad? Si Moisés escogiese los tesoros de Egipto, hoy tal vez ya tuviese su registro en los nombres de la historia. Tal vez hasta fotografías
tal vez Moisés inclusive, mas este mundo no tiene registro de él. Mas en la eternidad su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuál es su elección? Este mundo tiene su nombre grabado en este mundo. ¿O usted quiere que su nombre sea grabado en el libro de la vida? Para que en el día en que el Señor te llame, usted pueda decir: Señor, yo estoy listo, estoy preparado, estoy con mis pies calzados, estoy con vestiduras de salvación, el Espíritu Santo está dirigiendo mi vida. Señor, yo quiero partir para estar contigo. Que Dios así nos bendiga. Vamos a estar alabando al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a colocarnos de pie. Estamos terminando este culto. Vamos a estar orando. Coloque su vida delante del Señor. Pida una bendición para su corazón. Señor, bendecimos tu nombre, te glorificamos por un momento más en tu presencia, por tu Espíritu Santo que nos ha conducido, por tu iglesia que has preparado para aquel gran encuentro con el Señor. Señor, contempla cada corazón ahora, que ha estado aquí con nosotros, en cada iglesia, Señor, en cada lugar, oyendo tu palabra. Que, Señor, puedas contemplar la necesidad de cada corazón.
bendiciendo, concediendo una bendición de salud, una bendición de salvación, de vida eterna. Bendice los hogares, las familias, por misericordia. Recibe, Señor, en tu trono de gracia todo nuestro loor. Y en tu nombre decimos que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios nuestro eterno Padre, las dulces consolaciones del Espíritu Santo, reposen sobre vosotros y sobre todo el pueblo de Dios, hoy y para siempre. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Nuestro culto ha terminado. A todos, la paz del Señor Jesús.